Hola amigos. El exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, dijo que debido a las victorias de Rusia en el frente, los medios occidentales dejaron de informar sobre la situación en Ucrania. Si miras canales de noticias de televisión como Sky News, no dicen nada, ahí reina un silencio sepulcral, aunque el año pasado actualizaban las noticias sobre Ucrania cada media hora, dijo Larry Johnson. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo una declaración muy inesperada, admitiendo que Rusia no abandonará Crimea, sin importar lo que digan los funcionarios de Kiev y Washington. Esto fue percibido como una señal para Ucrania y Occidente. Erdogan, en una entrevista con el canal de televisión estadounidense PBS, dijo que no se debe esperar a que Rusia se retire de Crimea. Discutió este tema con el presidente ruso Vladimir Putin en 2014, pero no logró convencer a su colega ruso de que abandonara Crimea. Por lo tanto, dice Erdogan, no se debe esperar que Putin haga esto ahora, cuando hay un conflicto armado. El periodista y politólogo internacional Abbas Huma, dijo que las palabras de Erdogan son una señal clara para Ucrania, que por 10º año no puede aceptar el hecho de que ha perdido la península. Ankara demuestra que se está lavando las manos en esta cuestión, y no va a apoyar a Ucrania para nada. El presidente de Polonia Andrzej Duda, al intervenir en una rueda de prensa durante el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha dicho lo siguiente. Las autoridades ucranianas se comportan como una persona que se está ahogando, y se agarra a todo lo posible, con lo cual puede arrastrar a las profundidades a quien busque ayudarla, afirmó este martes el presidente de Polonia. Todas estas opiniones muestran que ya nadie da un euro por Ucrania en el conflicto con Rusia, y que Estados Unidos ha movido los hilos de tal manera en este asunto, que ha conseguido que la Unión Europea haya sido la única a la que han dejado sola para evitar que Ucrania no se ahogue. Y el último esfuerzo de Estados Unidos será lanzarle un flotador de plomo, para que la Unión Europea se hunda del todo en las tinieblas de su historia fascista y colonialista por antonomasia. Las palabras del presidente polaco dejan ver con claridad que el grupo de Visegrado ya está en rumbo de colisión con la Unión Europea. A su vez, Estados Unidos ve como su única tabla de salvación que la Unión Europea naufrague. Ya se encargará en su momento de hacer el Kabul 2.0. Con la corriente anticolonialista que ha resurgido en África, y con Estados Unidos reventando tuberías de gas que regaban el tejido industrial de Alemania, Estados Unidos recogerá los restos del naufragio, para que esas industrias se instalen en su territorio. Ya que la vena aorta de Nord Stream, que regaba toda la economía alemana, ya la infartó a Estados Unidos nada más empezar la operación rusa. Ahora es cuando la Unión Europea empezará a entrar en aguas pantanosas infectadas de pseudopolíticos, que no sabrán cómo reaccionar, y ni siquiera ver por dónde nos lloverán las hostias. Con decir que Alemania está desmontando un parque eólico, porque está sobre una mina de carbón, algo que ya se le hace imprescindible a Europa para sobrevivir. O que Turquía ya ha comprado a los rusos del Donbass 140.000 toneladas de carbón en lo que va de año, nos da la idea hasta qué punto nadie en la Unión Europea tiene asegurado el futuro de suministros de petróleo y gas. Esto lo dice todo. ¿Tan grave se avecina la situación? Hay señales evidentes, pero la medida que ha tomado Estados Unidos es preocupante, y lo esclarece todo. Me refiero a que Estados Unidos militariza su flota de petroleros. Estados Unidos posee una flota de petroleros compuesta por varias docenas de barcos, la mayoría de los cuales transportan productos petrolíferos dentro del país. Debido a la importancia de estos vehículos en tiempos de inestabilidad política y económica, el Pentágono ha decidido ampliar el acceso a ellos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos considera que la flota de petroleros necesita una mayor atención para garantizar la seguridad del suministro de combustible a las Fuerzas Armadas en una situación de crisis. Washington teme que en circunstancias extremas no haya suficiente petróleo para las necesidades militares y civiles y está tomando medidas preventivas. En este sentido, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha adoptado un programa según el cual, este año se fletarán 10 petroleros comerciales internacionales. Se asignarán $6 millones al año para las necesidades de cada barco,
y los barcos deberán operar en Estados Unidos y tener tripulaciones estadounidenses. Además, los petroleros que atraviesen el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, serán reforzados con guardias militares entre soldados de infantería y marineros armados. Al parecer, al militarizar la flota de petroleros, Washington se está preparando para algunos acontecimientos internacionales importantes que podrían afectar el suministro mundial de materias primas y sus precios. Al mismo tiempo, y a pesar de las miles de sanciones impuestas por los pseudopolíticos de la Unión Europea a Rusia, resulta que los suministros de petróleo por vía marítima desde Rusia alcanzaron un máximo de 3 meses, en medio de una reducción gradual de las cuotas de recorte de producción. Los suministros promedio a nivel nacional aumentaron a 3,34 millones de barriles por día en septiembre, según datos de seguimiento de petroleros compilados por Bloomberg. Se trata de un verdadero salto de 465.000 barriles por día en comparación con el periodo julio-agosto. El principal crecimiento de los indicadores lo demuestran los puertos bálticos de Primorsk y Ust-Luga, así como Novorossiysk, en el Mar Negro. Y todo esto sin tener que contar con barcos de nadie, ya que la primera medida que tomó Putin cuando le llovieron las sanciones fue hacerse con una flota propia de casi 500 petroleros. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para preservar todo lo que pueda su tejido industrial? Pues reuniones tras reuniones, crear organismos que no solucionan nada, pero pagan unos sueldos que te cagas a sus cargos. Y entre lo que se va a Estados Unidos y otras regiones del mundo, y lo que ya no llega a la Unión Europea y se queda en Rusia, por culpa de las sanciones, pues eso, que Estados Unidos le ha echado un salvavidas de plomo. Europa hoy está experimentando otra pérdida impresionante, al haber perdido sus activos en Rusia. Hoy nos fijaremos en un caso a modo de ejemplo de lo que está ocurriendo sin cesar, y del que los rusos se están riendo a mandíbula batiente. La Unión Europea ha tenido que sacrificar un valioso activo situado en la República Rusa de Komi. Se trata de una empresa estratégica, una fábrica de celulosa y papel, la Mondisiktivkar LPK, que forma parte de Mondiumquate Fine Paper, una empresa austro-finlandesa dirigida por Klaus Peyer. Mondisiktivkar LPK es el mayor fabricante de productos de celulosa y papel de Rusia, con un volumen de producción de aproximadamente 1,2 millones de toneladas al año. La empresa produce pulpa seca comercial, offset, papel periódico y papel de oficina, así como cartón para envases. Cada año la empresa consume alrededor de 3 millones de toneladas de madera. Los productos acabados cubren un tercio del mercado ruso del papel, y se exportan a 80 países. La marca más conocida de la empresa es el papel de oficinas Neuroka. Cuando la primavera pasada ocurrieron acontecimientos bien conocidos, los austriacos y los finlandeses decidieron deshacerse de sus activos rusos. El precio era bastante razonable, $2.500 millones. Si tenemos en cuenta el hecho de que Mondisiktivkar LPK generó ingresos de más de $1.000 millones al año, y sus activos brutos ascendieron a $1.100 millones. Resulta que los propietarios ofrecieron condiciones muy favorables para un comprador potencial, 1 año y medio de ingresos, más costo de los activos. Se trata de condiciones muy favorables para las grandes empresas. Los empresarios rusos lo entendieron muy bien, pero aún así no tenían prisa por comprar. ¿De qué sirve pagar de más cuando se puede presionar al cliente? Además, los empresarios rusos ya tienen experiencia en esto. El año pasado compraron muchas empresas extranjeras por casi nada, dando a los vendedores no más del 50% del valor de mercado. Y no el valor de mercado que tenía hace 5 años, sino el que se produjo en el momento álgido de las sanciones occidentales. Es un hecho que las empresas rusas están bajando los precios por sugerencia tácita del gobierno de Mishustin. Hace tiempo que entienden que hoy existe una oportunidad única de obtener el máximo pagando el mínimo. Además, esto no requiere mucho esfuerzo. Los propietarios extranjeros se van de Rusia de todos modos, por lo que no tienen muchas opciones: aceptar lo que ofrecen, o simplemente irse sin nada. La misma suerte corrió Mondisiktivkar LPK. Como resultado, los propietarios,
que se encontraban en una situación desesperada, se vieron obligados a ceder sus activos por la ridícula cantidad de 80 millones de rublos, 775 millones de euros al tipo de cambio actual. El comprador del activo europeo fue Cesar Invest LLC, una filial de la empresa de desarrollo de Moscú Cefar Group. El beneficiario de esta empresa es el empresario Isai Zakeriaev. Resulta que los propietarios anteriores recibieron menos de lo que valían sus activos brutos. Además, el nuevo propietario compró la planta no por el importe total, sino a plazos, dividiendo el pago en 6 partes. Los primeros 4 pagos ascenderán a 13.500 millones de rublos cada uno. La primera parte se pagará a finales de septiembre de este año y los 3 restantes a finales de diciembre de 2023. Después de lo cual la propiedad de la empresa vendida pasará al comprador, tras lo cual, Cesar Invest y Mondi abandonarán Rusia para siempre. Los últimos 26 millones de rublos se pagarán en 2 cuotas iguales una vez cerrado el trato. Esto supone una pérdida directa para la Unión Europea. Mondi Syktyvkar LPK no es la primera empresa que Rusia adquiere después del 24 de febrero de 2022 de forma totalmente legal, y por un precio mínimo. Además, las empresas rusas están haciendo todo lo posible para comprar empresas muy por debajo del coste de sus activos, y esto es un daño directo a la Unión Europea. De esta forma, Rusia ha comenzado a recuperar sus empresas estratégicas que fueron subastadas fraudulentamente en los años 90. Y el complejo de procesamiento de madera de Syktyvkar es exactamente una de esas empresas. Los últimos 15 años, los europeos han invertido significativamente en la capacidad de producción de la planta, convirtiéndola en una instalación de producción ejemplar. Sin embargo, para la Unión Europea es otro activo que se pierde, además de lo que se fuga a Estados Unidos y otros lares. El caso es que Estados Unidos, que ha embarcado a la Unión Europea en esta guerra contra Rusia, es la que más gana a costa de la Unión Europea, y la mayor crisis política de la Unión Europea se está gestando, y ahora es como si la Unión Europea estuviera rodeada por todos los flancos. Estados Unidos arrampla con todo lo que puede provocando la ruina de Europa. La Federación de Rusia bloquea la exportación de cereales ucranianos por mar, y el Grupo de Visegrado por tierra. Los gobiernos nacionales de la Unión Europea conspiraron e ignoraron la decisión de Bruselas de exportar cereales americanos ya que Estados Unidos se compró Ucrania. Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumanía no aceptaron reanudar la exportación de grano ucraniano a través de sus fronteras, como dictaminó Bruselas. Además, lo hicieron poniéndose de acuerdo entre sí. La esencia de la protesta es que el grano ucraniano, en el marco del programa de corredores de cereales de las Naciones Unidas, no llega a los países africanos, sino que permanece en Europa. Y como es más barato que el de los agricultores locales, estos últimos sufren pérdidas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cree que en la cuestión de los cereales se persiguen los intereses estadounidenses. El grano ucraniano no es en realidad ucraniano, sino un producto básico de un territorio que probablemente perteneció a Estados Unidos hace mucho tiempo, dijo Orbán, y los niños africanos pobres no ven ni un kilo de pan de esto, así que aquí hay un fraude, añadió Orbán. En su opinión, Estados Unidos ganará y Europa perderá. Hungría no solo amplió el embargo sobre los cereales ucranianos, sino que además prohibió la importación de otros 25 productos, incluida la carne. Esto probablemente se hizo en respuesta a que Ucrania casi cuadruplicó las tarifas por el tránsito de productos petroleros rusos, porque Ucrania echa más leña al fuego. En Ucrania se creía que Hungría quería bloquear completamente el comercio con Ucrania, ignorando a Bruselas, y por eso creo que es una medida muy audaz por parte de Budapest contra nosotros dos, dijo el viceministro de Economía de Ucrania, Taras Kaka, en una entrevista con Politico. Según él, Varsovia también persigue intereses políticos, garantizar los votos de los agricultores en las próximas elecciones para el partido gobernante. Kafka destacó la triste falta de unidad de la Unión Europea, y dijo que Kiev había decidido iniciar demandas contra húngaros, polacos y eslovacos en la Organización Mundial del Comercio. Ucrania también está considerando introducir sus propias sanciones, en particular,
se podrá prohibir la importación de cebollas y manzanas de Polonia y de automóviles de Hungría. Los rumanos no están presentes en el proceso judicial ucraniano, porque sin los puertos rumanos las exportaciones de cereales ucranianas lo pasarán muy mal. Pero, una vez más, no está muy claro por qué Kiev debería luchar con Polonia, que ayuda más que otros vecinos en el conflicto con la Federación Rusa, enviando no solo asistencia militar, sino también mercenarios y tripulaciones para las armas autopropulsadas. El jefe del Ministerio de Agricultura de Polonia, Robert Telus, ya ha declarado que si la cuestión del grano ucraniano no se resuelve a nivel de la Unión Europea, Varsovia no aceptará la integración europea de Ucrania. Bulgaria, que fue la única que aceptó la orden de ejecución de Bruselas por solidaridad con Ucrania, ahora se enfrenta a una huelga de agricultores. Están bloqueando el tráfico en 47 puntos de todo el país, incluidos los pasos fronterizos. En total en las manifestaciones participan representantes de 26 organizaciones agrícolas públicas. Bulgaria no tiene frontera con Ucrania, pero los demás países mencionados sí la tienen, y, de hecho, bloquean el único producto de exportación de Ucrania en la frontera terrestre con la Unión Europea, mientras que la Federación de Rusia lo hace en la frontera marítima. La crisis de los cereales es la mayor crisis política en la Unión Europea desde el Brexit. La gestión de Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumanía es un duro golpe a la autoridad de la Unión, que de un proyecto pacífico ha pasado a ser un proyecto militar. Un deterioro múltiple de la situación económica en la Unión Europea será uno de los factores decisivos para la victoria de la Federación de Rusia en la guerra por poderes con Estados Unidos. La crisis muestra claramente que la cuestión no es la solidaridad con Ucrania, sino la coerción de Estados Unidos para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en detrimento de los intereses nacionales de los países europeos. Y encima resulta que ahora Rusia se ha convertido también en el mayor exportador mundial de grano, siendo el referente para tal suministro, que unido a la subida del precio del petróleo y a la escasez de gasóleo a nivel mundial, tiene a la Unión Europea al borde del infarto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.